Si alguna vez has ido a Barranco, seguramente cruzaste un pequeño puente de madera sin saber que estabas parado exactamente sobre el escenario de una de las historias de amor más tristes de Lima. Y suspiraba con tanta pena y tanta fuerza que quienes cruzaban por ahí podían escucharla con total claridad. Vecinos y visitantes cuentan haber visto cerca del puente la silueta etérea de una joven vestida con ropas antiguas, es decir, de otra época. Nadie dice haber sentido miedo exactamente. Dicen haber sentido, sobre todo, una tristeza que no era suya. Si alguna vez has ido a Barranco, seguramente cruzaste un pequeño puente de madera sin saber que estabas parado exactamente sobre el escenario de una de las historias de amor más tristes de Lima. Y si te quedaste hasta tarde por esa zona, tal vez, sin darte cuenta, escuchaste algo que no supiste explicar, porque Barranco no es solamente el distrito bohemio de los bares, el arte callejero y los atardeceres bonitos para fotos. Debajo de este encanto, este barrio guarda al menos 3 historias que se resisten a quedarse solo en el pasado. Y hoy te las voy a contar todas. Antes de llegar al puente, vale la pena entender qué es exactamente Barranco, porque no siempre fue el distrito de bares, murales y galerías de arte que conoces hoy. Sus primeros pobladores fueron pescadores, que vivían de lo que el mar, frente a estos acantilados, les daba día a día. Con el tiempo, gracias a su ubicación costera y a su clima tan agradable, Barranco empezó a atraer a las familias más adineradas de Lima, que construyeron ahí sus casonas de verano para escapar del bullicio del centro de la ciudad. La llegada del ferrocarril que conectaba Lima con Chorrillos terminó de consolidar esa transformación. El distrito se fundó el 26 de octubre de 1876, durante el gobierno de Manuel Pardo, el primer presidente civil de la historia republicana del Perú. Con esa mezcla de pescadores, aristocracia de verano, terremotos y artistas, quizás no sea tan extraño que un distrito así termine cargando también con más de una leyenda bajo la manga. Empecemos por el más famoso de todos, el Puente de los Suspiros. Esta pequeña construcción de madera se inauguró el 14 de febrero de 1876, con un propósito bastante simple: unir los dos extremos de una quebrada que dividía el entonces pequeño balneario de Barranco. Al principio, este puente no tenía nada de romántico en su nombre. Era literalmente un puente funcional, pero la historia no lo dejaría así por mucho tiempo. Para entender por qué se construyó justo ahí, tenemos que retroceder todavía más en el tiempo. Mucho antes de que existiera Barranco tal como lo conocemos hoy, esta zona de la costa ya tenía la presencia de pescadores prehispánicos que vivían de lo que el mar les daba frente a estos mismos acantilados. Uno de los más populares residentes de este lugar era la cultura Ishma. Pero de esa época de pescadores nace otra leyenda, la que en realidad explica por qué existe la iglesia justo al costado del puente. Cuenta la tradición que en el siglo XVIII un grupo de pescadores se perdió en alta mar, envueltos en una oscuridad total, sin ninguna esperanza de encontrar el camino de regreso. De pronto, ellos aseguran que una luz extraña se encendió exactamente en el punto en donde hoy se encuentra la ermita de Barranco. Guiados por esa luz, los pescadores lograron volver con vida. Agradecidos por lo que consideraron un milagro, ellos impulsaron la construcción de esa pequeña iglesia, y años después, junto a ella, se levantó el puente que hoy conocemos. Es decir, que antes de ser el escenario de una historia de amor prohibida, este rincón de Barranco ya cargaba con una leyenda de fe y de gente que casi no vuelve a casa. Y aquí quiero detenerme a contarte algo fascinante sobre la resistencia de este lugar, porque el Puente de los Suspiros no es solo un símbolo de amor, sino de supervivencia extrema también. Como te mencionaba, esta pequeña estructura se inauguró oficialmente el 14 de febrero de 1876, bajo la gestión del entonces alcalde Francisco García Monterroso. Parecía el inicio de una época dorada para el balneario, pero la tranquilidad le duró poquísimo. Apenas 5 años después de esta inauguración, el 14 de enero de 1881, el horror de la Guerra del Pacífico tocó las puertas de Barranco. Tras la brutal batalla de Chorrillos y San Juan, esas de las que ya te hablé en mis videos del Morro Solar y los reductos, las tropas chilenas avanzaron y ocuparon todo el distrito. En medio de esa ocupación, el puente no se salvó. Fue consumido por las llamas de un incendio provocado por las tropas enemigas. Así que imagina por un momento esta escena.
el símbolo que unía los dos lados de la quebrada, reducido a cenizas en cuestión de horas. Pero lo verdaderamente increíble de esta historia no es la destrucción, sino lo que pasó después. El puente tuvo que ser reconstruido en los años siguientes, y adivina de dónde salió el dinero. Fueron los propios vecinos de Barranco quienes, en medio de la crisis y el dolor de la posguerra, aportaron de su bolsillo para levantarlo otra vez. Y aquí viene el giro histórico más irónico. A esos aportes vecinales se sumó, curiosamente, el dinero del mismísimo general chileno Patricio Lynch, quien contribuyó económicamente para la reconstrucción. Sí, el mismo ejército que lo quemó terminó aportando para volver a levantarlo. O bueno, al menos un miembro de. Si crees que esa fue la única vez que Barranco tuvo que renacer de los escombros, te equivocas. Décadas más tarde, en el año 1940, un violentísimo terremoto sacudió Lima y dañó gravemente gran parte de la arquitectura original y aristocrática de este distrito. Cualquier otro lugar habría perdido su encanto para siempre, pero Barranco hizo lo contrario. En lugar de dejarse vencer, el distrito se reinventó por completo. Dejó de ser el balneario exclusivo de familias adineradas para convertirse en el refugio favorito de artistas, poetas e intelectuales, forjando esa identidad bohemia que lo caracteriza hasta hoy en día. Una identidad tan fuerte que incluso la gran Chabuca Granda, a pesar de haber nacido en Apurímac, fue adoptada con los brazos abiertos como hija predilecta de este distrito. Es decir, que la madera que pisas hoy al cruzar el puente, a 8.5 metros de altura sobre la quebrada, sostiene mucho más que una leyenda romántica. Sostiene la historia de un pueblo que se negó a desaparecer bajo el fuego de una guerra y los escombros de un terremoto. Pero ahora vayamos a la leyenda principal del Puente de los Suspiros. Esta leyenda tiene lugar poco después de la construcción del puente. Bueno, cuenta la tradición que en aquella época vivía en Barranco la hija de un hombre adinerado, profundamente enamorada de un joven que trabajaba como barrendero. Ahora, en otras versiones se dice que era un humilde pescador, pero para la sociedad de esa época, esa diferencia de clases hacía imposible la relación. El padre le prohibió terminantemente volver a verlo. Con el corazón roto, cuentan que la joven se paraba todos los días junto a la ventana de su habitación, que quedaba cerca al puente, y suspiraba con tanta pena y tanta fuerza que quienes cruzaban por ahí podían escucharla con total claridad. Con el tiempo, la gente empezó a llamarlo cariñosamente el Puente de los Suspiros, y el nombre, casi 150 años después, quedó para siempre. De esa leyenda nació una costumbre que hasta el día de hoy sigue viva. Se dice que si cruzas el puente conteniendo la respiración de principio a fin y pides un deseo de amor justo a llegar al otro lado sin soltar el aire, ese deseo se cumple. Por eso, hasta el día de hoy, es común ver parejas enteras caminando en silencio hasta el otro lado, aguantando la respiración, cruzando ese pequeño puente de madera y pidiendo un deseo. El puente incluso trascendió las fronteras del romance popular. La compositora Chabuca Granda le dedicó todo un vals en el año 1960, inmortalizándolo para siempre en la música criolla peruana. Ahora quédate conmigo, porque hasta ahora solo te he contado la historia bonita. Lo que viene después es lo que probablemente no sabías. La historia del puente no termina solamente en romance. Con los años empezaron a correr otro tipo de relatos, otros menos dulces. Vecinos y visitantes cuentan haber visto, cerca del puente, la silueta etérea de una joven vestida con ropas antiguas, es decir, de otra época. Se aparece sobre todo al anochecer, cuando el malecón empieza a vaciarse. Quienes aseguran haberla visto describen una sensación de tristeza profunda, casi contagiosa, apenas la figura aparece. Nadie ha podido confirmar con certeza si se trata del fantasma de la misma joven de la leyenda original, la que perdió a su amor prohibido. Porque sí, olvidé contarles que según la leyenda, su gran amor falleció. Y eso incrementó los suspiros de la joven hasta que ella terminó falleciendo de amor. O si tal vez es una historia trágica también que se mezcló con el tiempo con la leyenda original, es decir, la del puente. Lo que sí es consistente entre los distintos testimonios es la misma imagen, una joven con vestimenta de otra época,
envuelta en una tristeza que parece no tener fin, como si el amor perdido de hace más de un siglo todavía no encontrara la manera de descansar. Lo que hace esta aparición distinta a otras leyendas urbanas es justamente su coherencia. No cambia de forma según quien la cuenta. No se mezcla con otros relatos ajenos al puente. Sea cual sea su origen real, esta silueta parece anclada a un único lugar y a una única historia, algo poco común dentro del folclore urbano, donde los relatos suelen mezclarse y transformarse con cada nueva persona que lo repite. Algunos visitantes que pasean de noche por el mirador junto al puente aseguran haber sentido de pronto un cambio en el ambiente, una quietud extraña, como si el sonido del malecón se apagara de pronto por unos segundos, justo antes de notar la silueta a lo lejos. Y hay algo que se repite en varios de estos relatos. Nadie dice haber sentido miedo exactamente. Dicen haber sentido, sobre todo, una tristeza que no era suya. Y si esa sensación te parece intensa, espera escuchar lo que se cuenta apenas unas calles más allá. Y aquí es donde el recorrido se pone más interesante, porque el puente no es el único misterio que Barranco esconde detrás de sus calles empedradas. Entre los vecinos más antiguos del distrito se cuenta, aunque con menos documentación que la historia del puente original, la leyenda de la silbadora, una presencia que se manifiesta, según quienes dicen haberla escuchado, entre el atardecer y la madrugada, con un silbido agudo y prolongado que corta el silencio de las calles de Barranco. La tradición oral sostiene que se trataría del alma en pena de una mujer que tuvo una desilusión amorosa muy fuerte y que recorre sin rumbo las calles y malecones del distrito, ya sea buscando ese amor que perdió o, según otra versión, advirtiendo a quien la escucha de algún peligro cercano. Este es un relato que se repite entre los vecinos de siempre y que forma parte del imaginario popular del distrito, aunque no tengamos manera de confirmarlo con la misma solidez que en la historia del puente. Lo curioso es que quienes cuentan haber escuchado ese silbido coinciden en un detalle: no logran ubicar de dónde viene exactamente el silbido. Parece salir de todas partes y de ningún lugar al mismo tiempo, como si las propias calles empedradas de Barranco fueran las que silban. Y ya que estamos hablando de leyendas menos documentadas, pero igual de persistentes, cerca del mismo Puente de los Suspiros existe una antigua casona que los vecinos conocen como la Casa Roja. Se dice que habita ahí el alma atormentada de un antiguo propietario, alguien que, según cuenta la tradición local, no ha logrado encontrar paz después de su muerte. Visitantes y vecinos han reportado a lo largo de los años pasos que se escuchan en el interior sin que haya nadie adentro y sombras que se distinguen brevemente detrás de sus ventanas en las noches. Al igual que con la silbadora, esta historia circula más que todo en el boca a boca de los propios barranquinos, más que en un caso documentado o en investigaciones formales, pero forma parte del folclore real de este distrito. Algunos vecinos de las casonas cercanas cuentan que evitan caminar demasiado cerca de esa fachada roja después de cierta hora, no porque hayan vivido algo ellos mismos, sino porque la historia se ha repetido tantas veces que terminó instalándose como una especie de regla no escrita del barrio. Mejor no tentar la suerte. Lo que más me gustó sobre juntar estas tres historias es lo que revelan sobre Barranco en conjunto. No es casualidad que un distrito completo, no solo un edificio o un puente, esté tan asociado al amor, la pérdida y lo que queda después. Barranco creció como un balneario de descanso, de encuentros, de historias de parejas paseando junto al mar, y parece que esa misma energía, con el tiempo, también dejó espacio para el duelo y para lo que no se resuelve. La próxima vez que camines por el Puente de los Suspiros, tal vez conteniendo la respiración con tu pareja para que pidas un deseo de amor, recuerda que no eres la primera persona enamorada en pisar esa madera. Y según cuentan, tampoco estarás completamente sola o solo. De las tres historias que te conté hoy, solo la primera tiene el respaldo documental suficiente como para afirmarla con seguridad total. Las otras dos, la silbadora y la Casa Roja, viven en ese terreno intermedio
donde vive el folclore urbano, que no están comprobadas, pero tampoco están inventadas de la nada, sino que son sostenidas por generaciones de personas que las siguen contando tal cual las escucharon. Y quizás ese sea al final el verdadero misterio de Barranco, no solo lo que efectivamente pasó, ni las leyendas que te estoy dejando de contar, porque hay varias, sino todo lo que un distrito entero decidió seguir contándose a sí mismo año tras año para no dejar que ciertas historias se apaguen del todo. ¿Y tú ya cruzaste el puente de los suspiros? ¿Le pediste un deseo o sentiste algo raro en el camino? ¿Qué otras leyendas sabes del grandioso distrito de Barranco? Porque sé que hay un montón. Cuéntamelo en los comentarios. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Eli y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!